Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su casa y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy con un tema tan importante como lo es el primer proyecto de presupuesto que presenta a la Nación el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Quisiera hacer algunos comentarios, algunos antecedentes que nos permitan poner en contexto el presupuesto que tenemos hoy en día y las motivaciones. Panamá tenía ya muchos años de estar mostrando diversos indicadores sociales, económicos y fiscales que debían ser atendidos. Una de las principales razones que me llevó a la decisión de aceptar el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, designación con la cual me honra el Presidente de la República, es una visión compartida y un optimismo sobre el futuro del país. Creemos en un país que está lejos de alcanzar sus potencialidades en términos de progreso y desarrollo humano, es decir, un mejor país para los ciudadanos. Y en esa visión compartida creemos en tomar medidas contundentes que permitan recuperar la confianza con transparencia y siendo consecuentes con lo que le decimos a los ciudadanos y lo que le decimos al mundo. Confirmación de ello es este proyecto de presupuesto que hemos presentado. En esa visión compartida está en efecto buscar desarrollo humano, que implica atender las legítimas necesidades de los ciudadanos. Una visión social que incluye atacar la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el subempleo, la informalidad, los bajos ingresos, por supuesto, servicios médicos, que incluye más y mejores medicamentos, mejores servicios, inversión en educación, inversión en transferencia de recursos a los grupos más vulnerables, para ayudarlos a salir adelante. Para ello hacemos un análisis de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. De todos conocidos, una desaceleración del crecimiento económico, un deterioro paulatino, progresivo de las finanzas públicas, que muchos se preguntarán qué tiene que ver eso conmigo. Muchísimo. Un país que no sea fiscalmente o financieramente sostenible no puede progresar, no puede crear empleo, no puede reducir el desempleo, mucho menos reducir la pobreza. Así que es una pieza, es un prerequisito para atender todas esas necesidades que piden los ciudadanos en sus comunidades, desde agua, electricidad, carreteras, mejores escuelas, centros de salud, mejor calidad de vida. Para ello requerimos estabilidad financiera que le da confianza a las personas, a los hogares, a las empresas locales y extranjeras para dinamizar la economía, que no se puede hacer súbitamente o de la noche a la mañana. Toma tiempo, pero ya empezamos con la tarea de construir esa confianza y de cumplir y ser cónsonos con la transparencia que hemos hablado por la importancia que conlleva eso. Este deterioro fiscal paulatino ha llevado a un aumento muy importante de la deuda pública, acariciando la cifra de 52.000 millones de dólares, más aproximadamente 60% del tamaño de la economía,
que está por aproximadamente depende de cuándo hagamos el cálculo, entre 87.000 y 90.000 millones de dólares. Eso nos ha llevado a una carga de intereses que equivale a 17% de los ingresos del Estado. Costo de intereses, como cita un autor en una columna en un diario de hoy, en el año 2019, contratando deuda a 2.8%, y en abril de este año, contratando deuda a 9.3%. Imagínense un ciudadano, una empresa, con ese incremento de tasa de interés en su préstamo personal, en su hipoteca, en el financiamiento para comprar inventario. El dinero que tiene que dedicar para servir tal compromiso es enorme. Y estaba claro que tenemos que revertir esa tendencia. Y si comparamos esos resultados con otros países similares a Panamá, esos datos no son cónsonos con ningún país que tiene una calificación de riesgo de grado de inversión. Quienes veníamos estudiando estos temas de hace años, veíamos la tendencia, sabíamos que no era sostenible y anticipábamos la pérdida de la calificación de riesgo de grado de inversión. En eso había pleno consenso. Lo que no sabíamos era cuándo iba a ocurrir y cuántas calificadoras lo iban a hacer. Lo ha hecho solo una, en marzo de este año. Las otras dos nos han dado el beneficio de la duda a los ciudadanos, al pueblo de Panamá, porque nos estamos comprometiendo con hacer las cosas diferentes. Nos estamos comprometiendo y tomando las decisiones valientes de ser transparentes, de ordenar las finanzas públicas para que sean sostenibles, de cumplir con todos nuestros compromisos, tanto nacionales como internacionales. Nacionales incluye cumplir con todos los proveedores que brindan servicios y productos al Estado. Prueba de ello fue la aprobación del programa de pago de cuentas atrasadas de varios años de 877 millones de balboas, que sigue su curso. Primero lo aprueba Consejo de Gabinete, que así se hizo, se refrenda en Contraloría y de allí tiene que ir a la Asamblea para que en la Comisión de Presupuesto vaya autorizando el pago a través de créditos adicionales de cada una de esas cuentas por pagar que merecen esos ciudadanos, en su mayoría empresas micro, pequeñas y medianas. Sabiendo que vamos a contar con el apoyo de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, antes que finalice el año, se pueden pagar esas cuentas. Inyectar liquidez en la economía panameña, poner dinero en las calles, como dicen los panameños, y además de eso honrar las obligaciones del Estado, no de un gobierno, del Estado nacional, porque las obligaciones que contrae el Estado panameño se deben cumplir indistintamente de quién gobierna. Eso conlleva a que todas las obligaciones que deba atender el Estado panameño se contemplan en este proyecto de presupuesto del Estado. Otras medidas que tomamos cuando encontramos una situación fiscal muy apremiante, de un déficit no anualizado en la primera mitad del año de casi 4%, que si lo hubiésemos anualizado acaricia el 8%. Insostenible. Para nada consono con la calificación de riesgo de grado de inversión, que ¿por qué es importante? Porque tenerla nos permite acceder a crédito a tasas de interés mucho más bajas, a mejores términos y condiciones. Y de perderlo significa que muchos inversores y acreedores, sus reglas internas
su gobernanza no le permite prestarle dinero a un emisor que no tiene calificación de riesgo de grado de inversión. Nuestra tarea, la del presidente de la República, de quien les habla, es proteger a los ciudadanos para que no se pierda esa calificación de riesgo de grado de inversión, que logre acceder a crédito a los mejores términos y condiciones posibles, con un plan para que se vayan incluyendo, mejorando, reduciendo el costo financiero, como ya ha venido ocurriendo, y que va a irse y va a ir bajando a lo largo del tiempo si contamos con el valiente apoyo de la Asamblea Nacional de Diputados, que así lo esperamos y porque estamos seguros que lo comprenden, porque eso se traduce en beneficio para los ciudadanos, en recursos disponibles para las comunidades que tanto necesitan. Sin ello no se puede atender. Y es importante compartir con la ciudadanía. Entonces, estas medidas, a eso le aunamos, como todos ya saben, una contención del gasto de casi 1.400 millones de dólares. Eso significa acercarnos 2 puntos del Producto Interno Bruto. Una de las contenciones, si no la, bueno, debe ser de la mayor en términos nominales y en términos porcentuales materialmente importante para ordenar las finanzas públicas. A pesar de ello, es imposible cumplir con la meta fiscal que se tenía de 2%. Y así se lo hemos comunicado a los acreedores, al país, por supuesto de primera mano, a todos nuestros acreedores, que el déficit va a ser mucho mayor que eso. Y lo decimos con transparencia, pero con una hoja de ruta, un plan, sin improvisación, pensado y trabajado para tener una disminución progresiva del déficit fiscal. Es decir, el presupuesto que hemos presentado ayer a la Asamblea Nacional es transparente, sincero, donde comunica que de aprobarse como ha sido presentado, que así lo esperamos, con el apoyo de la Asamblea Nacional de Diputados, consecuente con lo que reclama la ciudadanía, el déficit sería de 3%. Y para ello, tener esa hoja de ruta e ir teniendo un aterrizaje suave conlleva, por supuesto, modificar las metas de déficit, las metas fiscales, y casualmente en el día de hoy estaremos presentando al Consejo de Gabinete un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal con una visión de largo plazo, enfocada en la estructura fiscal del país, no solamente en unos topes, sino en cómo la gobernanza de ello, cómo alcanzar eso, y con elementos que permitan un espacio de maniobra ante situaciones adversas, como fue la pandemia, situaciones adversas de la naturaleza, como exceso de lluvias, inundaciones, contra una desaceleración del crecimiento económico que permita movilidad y tener políticas que vayan contra la contracción, lo que llaman contra el ciclo económico, pensando a largo plazo, no solo en este gobierno, sino en los gobiernos que sigan más adelante. Y este presupuesto es cónsono con ello, y es el primero de muchos presupuestos dentro de esa hoja de ruta que se van a ver reflejados cuando se publique el programa, el plan estratégico de gobierno, que incluye un plan fiscal a 5 años, no solo pensando en este gobierno, sino pensando en los siguientes, no solo pensando en esta generación, pensando en las siguientes generaciones, en los hijos de los que estamos aquí presentes y los hijos de esos hijos, procurando ser buenos padres de familia, administrando recursos que no nos pertenecen, que nos confían los contribuyentes. Ahora, entrando en el presupuesto, el primero en esa serie, ya han escuchado algunas de las cifras, hemos presentado un presupuesto general del Estado
de 26.084 millones de balboas, que si lo comparamos contra el del año 2024 presente, es una disminución de 5.402 millones de balboas. Una disminución materialmente importante. Sin embargo, en esa reasignación de recursos se está priorizando las áreas más importantes del país: educación, salud, transferencias de recursos o ayudas económicas a los grupos más vulnerables, incluyendo a las pensiones no contributivas, lo que se conoce como los 120 a los 65, y otros programas de ayuda económica que se mantienen y se van a cumplir, y otros programas de ayuda que tiene el gobierno nacional. Es decir, es un presupuesto concentrado en lo social, en la gente, para ayudar a los ciudadanos, con recortes importantes en otras áreas del Estado que no tienen esas características, o que podríamos decir menos apremiantes, sin ser importantes, sin dejar de ser importantes, pero habría que hacerlo. Hemos escuchado muchos comentarios de que se ha bajado la inversión, el gasto de capital. Cierto, y tiene una explicación racional. Tanto el presidente de la República como quien les habla y quienes me honran con su confianza, que me acompañan, los viceministros, hicimos un enorme esfuerzo para hacer el mayor ajuste posible en los gastos de operación, en planilla, para poder asignar esos ahorros en inversiones. Y lo hicimos al máximo que nos permite la ley. Contamos con leyes en este país que se deben cumplir, son leyes de la República de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, que otorgan aumentos automáticos de salarios y que otorgan una serie de programas, subsidios adicionales, más allá de los más apremiantes que necesita la sociedad para combatir la pobreza, a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores que no gozan de una pensión de la Caja de Seguro Social. Con todas esas limitaciones, que hay una reducción importante en el gasto corriente de operaciones, que nos hubiese gustado que fuese mayor, y es importante recalcar ello. Con todo ello, hay un programa de inversión importante, muy bien enfocado en las áreas prioritarias de la economía. Y al final, ¿qué busca este presupuesto? Que el Estado panameño tenga una situación fiscal sostenible a largo plazo. No solo en un gobierno, sostenible a lo largo del tiempo. Tener un presupuesto que se pueda cumplir, que no tenga que sufrir ajustes hacia fin de año para que el mismo se cumpla. Tema que tanto nos han reclamado, tanto han reclamado los ciudadanos. Quien les habla es la primera vez en su vida que ocupa un cargo público. Así que yo he vivido en carne propia lo que ciudadanos comentan al respecto. Y estamos siendo cónsonos con lo que ciudadanos han pedido, con lo que pidieron en las elecciones generales. Escuchamos a los ciudadanos y continuamente el gobierno nacional se reúne y escucha a los ciudadanos de todos los rincones de este país, y es uno de los temas que más reclama: ordenamiento de las finanzas públicas para que sean sostenibles y que esto permita acelerar el crecimiento económico, con más inversiones locales e inversión directa extranjera que traiga progreso, movilidad socioeconómica, mejores empleos permanentes, formales, mayores ingresos, reducción importante de la pobreza,
mejoramiento de la calidad de vida, mejores servicios públicos, medicamentos, citas médicas, cirugías, mejores escuelas, maestros y profesores más y mejor capacitados para que nuestros jóvenes accedan a ese aprendizaje que les permita insertarse en el complejo siglo XXI que ya nos estamos acercando a la cuarta década, donde abundan las tecnologías, la inteligencia artificial, un cambio de paradigma que requiere que esos recursos finitos se asignen y se enfoquen en las oportunidades que tiene el país para que llegue a todos los panameños. Y con ello y con eso llevarnos, por supuesto, a tener, como mencioné, vamos a tener déficit, sí, pero que sea manejable y que se vaya reduciendo a lo largo del tiempo, de forma tal que cada vez que acudimos a solicitar financiamiento en un país cuya estructura monetaria obliga a que la única forma de cubrir el faltante, ese saldo negativo del flujo de caja del Estado, es que alguien nos preste ese dinero. Dinero que se utiliza para todos los recursos que he mencionado. Eso requiere confianza, eso requiere entregar y cumplir lo que prometemos a los ciudadanos, al mundo y a quienes nos confían en nosotros prestándonos su dinero, que permite todos estos programas. Eso es importante hacerle hincapié, que permite salud, educación, apoyo social. Sin esos recursos no podemos hacerlo. Y si reducimos esos intereses porque la percepción de riesgo del país mejora, se reduce y hay más credibilidad y confianza en los panameños, ya no nos costaría 3.700 millones de dólares al año el pago de intereses, sino que eventualmente lo podemos bajar a 3.000, a 2.500 o más, con mayor dinero que se puede dedicar a inversiones para propiciar mayor crecimiento económico. En conclusión, hay una hoja de ruta, hay un plan bien pensado, bien trabajado, no hay improvisación y responde al clamor ciudadano que sabe que esto es necesario para que el país realmente alcance sus potencialidades, que yo creo que estamos muy lejos de alcanzarlo. Este es un país que realmente tiene oportunidades de alcanzar un progreso que todavía no terminamos de comprender y que lo podemos lograr. Y quien les habla tiene el optimismo de que eso se puede hacer, caso contrario no estaría aquí sentado delante de ustedes. Creo en este país, creo en las potencialidades de este país, pero conlleva tener planes claros, realizables y pensar no solamente en un gobierno, sino en las siguientes generaciones. Y lo estamos haciendo. Cónsono con ello es el proyecto de presupuesto que presentamos ayer ante la Asamblea Nacional de Diputados, que estamos seguros que si comparten esta visión, vamos a contar con su apoyo, porque también le preocupan estos temas y entienden lo fundamental y lo crítico que es estabilizar las finanzas públicas para echar a este país hacia adelante. Nuevamente muy agradecidos porque nos hayan acompañado en la mañana de hoy y si tienen preguntas, con mucho gusto haremos nuestro mejor esfuerzo para atenderlas. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas. Les recordamos a los colegas que deben identificarse con su nombre y medio al que representan. Una joven de protocolo va a encargarse de llevarle el micrófono para que hagan sus preguntas. Jesús Hernández, Diario La Prensa. ¿Cuál es el peso real
dentro del presupuesto del año 2025 de las leyes especiales en dinero. ¿Cuánto significa eso? Por lo cual no pudieron hacer un recorte mayor en todo el presupuesto y tuvieron que sacrificar algo de inversiones. Y si me permite, la segunda pregunta, en el caso del MOP, ¿cuánto fue el presupuesto? ¿Qué va a pasar? El Ministerio de Obras Públicas, ¿cuánto quedó ese presupuesto y cuánto entonces se va a destinar realmente a inversión de infraestructura? Si una parte va a ir en APP, por lo que no hay fondos directos. Sí, con mucho gusto. El impacto de leyes especiales de aumentos automáticos de salario para el presente año es de 300 millones, poco más de 300 millones de dólares. Un aumento muy importante. Ese es varias veces el presupuesto de muchas entidades. Ese es el nivel el impacto que tiene los aumentos automáticos de salarios. En 5 años eso va a exceder los 1.500 millones de dólares. Imagínense esa magnitud en aumento. Y si lo miramos hacia el año 2030, viendo una serie de tiempo desde hace varios años, alcanzaría como unos 10.000 millones de dólares. Es materialmente importante. En términos de obras públicas, el proyecto de presupuesto está proponiendo 700 millones de balboas, dentro de lo cual hay una parte muy importante que está dirigida a gasto de capital o inversiones muy concentradas en mantenimiento de infraestructura muy deteriorada, que todos la hemos vivido, calles, carreteras y caminos, algunos casi destruidos, que destruyen nuestros vehículos, y lo de los productores, va a haber un énfasis en ello, e iniciativa de nuevos proyectos, y la continuidad de todos los proyectos en ejecución. Aquí no se va a suspender ni un proyecto, todos se van a continuar, porque son proyectos del Estado panameño, y se van a continuar. ¿Se va a usar la figura de la asociación público-privada? Sí, porque hay muchas oportunidades donde en asocio con el sector privado se pueden hacer más inversiones que estamos estudiando, que se van a realizar a lo largo de los próximos 5 años, que conlleva todo tipo de inversiones que, más allá de la capacidad financiera del gobierno nacional, va a permitir ampliar esa capacidad de inversión del Estado panameño. Precisamente por esa línea, los 5.000 millones que se tienen para inversiones, ¿no? Incluye transferencias. ¿Se nos puede detallar qué proyectos nuevos o en qué áreas entrarían en este presupuesto y cuáles son algunos seguimientos que usted acaba de Bueno, la lista de proyectos es larga y no nos alcanzaría la mañana para todas. Algunos que son más emblemáticos, ¿no? Algunos que me imagino que tienen prioridad. Y también se está incluyendo allí los financiamientos. Bueno, eso incluye todos los proyectos que ya han escuchado al presidente de la República comentar en todas sus conferencias de prensa. O sea que eso ya lo conocemos todos.